Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy me acompaña Pía Flores. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucy? Pues bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de libertad de prensa, pero antes de empezar quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestros canales en Spotify y en YouTube. Ahí están todos los episodios que hemos realizado de Tangente hasta el día de hoy. Y también que se unan a nuestras redes. Ahí publicamos clips de nuestros podcasts y también a veces ponemos video reacciones y otro contenido. Pueden encontrarnos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, en todas partes está Tangente. Y hoy estamos grabando en un 3 de mayo, quizá usted lo escuche más adelante, pero hoy es el Día de la Libertad de Prensa y por eso, pues, quién mejor que me acompañe que Pía, que es periodista de investigación. Yo no soy periodista, pero me encanta el periodismo, consumo mucho noticias, columnas de opinión, me gusta estar informada y pues naturalmente, como han visto aquí en estos episodios de Tangente, me gusta también todo lo que tiene que ver con formación de opinión, así que mi admiración para todos los periodistas allá afuera. Y quería ver si empezamos la discusión, Pía, hablando sobre el rol de la libertad de prensa en la sociedad. Y por qué es tan esencial en una democracia. Ahí sí puedo aportar yo un poco más porque yo soy politóloga, pero desde tu perspectiva como periodista de investigación, ¿cómo ves el rol de la libertad de prensa en la sociedad? Yo siento que en general, las y los periodistas y la libertad de prensa en general como que tenemos muchos roles, pero hay uno que es esencial y es, varios que son esenciales, que es poder cuestionar, fiscalizar al poder informar, denunciar y visibilizar diferentes problemas o diferentes fenómenos que pasan, que tal vez no deberían de estar pasando. Y creo que es un momento muy oportuno justamente para darnos cuenta de qué es lo que pasa en una sociedad cuando la libertad de prensa se comienza a limitar. Sí, y mira, eso que decís de visibilizar fenómenos que no deberían de estar pasando. Yo creo que eso es clave, porque muchas veces se oye esos dichos, ya sabes, que hasta ya están trillados, de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y ese tipo de cosas. O digamos, sí, estamos como estamos porque así nos tocó, o esto es lo que merecemos, o mucha gente le culpa al ciudadano de la situación del país actualmente. Pero yo creo que el hecho de tener periodismo que visibilice el hecho de que esto no debería estar pasando y esto no es normal y esto no tiene por qué ser así, nos ayuda como ciudadanos a salir de esa mentalidad de esto es lo que nos merecemos y ni modo, así nos tocó. Y saber que esto no es normal y que no tendría por qué ser así, quizá nos ayuda a aspirar o a soñar o a buscar e incluso a exigir mejores condiciones de vida. Eso me gusta. Sí, yo creo que es interesante porque me quedé pensando cuando venía para acá como en eso de que cosas que no son normales o que se están normalizando aquí en Guatemala, que tal vez así no era hace 5 años, hace 10 años, pero que tal vez nunca fue así en otros países. O sea, no sé, normalmente hay esa como dinámica, una dialéctica entre como Estado, poderes, población y prensa, ¿no? Una prensa libre que puede informar y ser como tener ese rol como mediador entre dos grupos grandes o la población y el Estado, que debería de velar por sus derechos y garantizar que se cumplan, ¿no? Y creo que hay un fenómeno muy interesante aquí en Guatemala que también está en muchos otros países y que es súper importante, pero son esas organizaciones, no solo de periodistas que estamos como denunciando cuando nosotros recibimos ataques o cuando estamos siendo vetados en nuestro derecho a expresarnos, sino esos como instituciones, ahorita se me fue, pero UDFEO, por ejemplo, o sea, tenemos defensores y defensoras de derechos humanos y tenemos organizaciones en Guatemala que necesitan velar por los derechos de los defensores de derechos. O sea, eso significa que algo está en desbalance, ¿no? Hay un problema ahí, un desequilibrio ahí, cuando incluso necesitamos organizaciones que velan por los que están velando por nosotros. Y estamos viendo lo mismo con la prensa, ¿no? Con la prensa independiente en Guatemala, que necesitamos todo el tiempo más y más esas como organizaciones o iniciativas o acciones para estar gritando que ahora nosotros estamos recibiendo ese tipo de ataques. Hay colegas periodistas aquí que formaron esta
esa iniciativa de No Nos Callarán, que están haciendo un gran trabajo para visibilizar lo que está pasando justamente en estos años en Guatemala, que creo que es súper importante. Y es bueno que está pasando, pero también es un síntoma de que algo no está bien cuando se necesita salir abiertamente a defender la prensa, ¿no? Sí, porque quiere decir que hay algún tipo de persecución, intimidación, que los periodistas están viendo obligados a exiliarse o a tener medidas de precaución, incluso este tipo de casos en donde, por ejemplo, el de José Rubén Zamora, pongamos un ejemplo, donde se arma un caso y se va a la cárcel, etcétera, y parece como las cosas se han ido dando que no se ve que va a haber un juicio justo, o al menos esa percepción da a cómo están las cosas ahorita. Por la misma intimidación que ha recibido la gente que ha ido a su defensa, etcétera. Este tipo de acciones luego solo disuaden a los otros periodistas que también quieren hacer investigación, que también quieren buscar la verdad y quieren publicarla, porque se ven en ese espejo y dicen, yo no quiero que esto me pase a mí, ¿no? Lo mismo con los exiliados, etcétera. Y bueno, aunque uno reconoce la valentía, pues tampoco queremos mártires. Pues definitivamente lo ideal para nuestra sociedad es que exista un ambiente idóneo para que todos podamos conocer cómo está la situación de nuestro país. Entre las cosas que mencionabas, el sacar a la luz estas cosas, mantenerse informado en Guatemala políticamente o en temas sociales en general tiene un costo muy alto. Por ejemplo, si tú quieres saber cómo se está desempeñando algún ministerio o una municipalidad o por qué no hay solución a un problema que tú estás viendo todos los días, tenés que hacer una cantidad de trámites tremendo, que pedir acceso a la información pública, que hacer seguimientos, etcétera. Y los periodistas, ahí es donde, bueno, ahí es una de las muchas formas en que hacen ver el valor de lo que hacen todos los días, ¿no? Y sí, coincido contigo que definitivamente el hecho de que tenga que existir asociaciones para defender los derechos de los periodistas y para intentar evitar o mitigar estas intimidaciones y demás, ya es un síntoma de que algo está yendo mal. Sí, o por lo menos que se tienen que activar, o sea, porque es importante que siempre existen y que existen a nivel nacional, internacional, por si acaso, ¿no? Pero cuando comienzan esos como chispas de ataques, señalamientos, agresiones o limitaciones a la libertad de prensa, o sea, se mira esa activación y con el nivel que estamos viendo en Guatemala, o sea, es obvio que es un síntoma de que las cosas no van bien. Justo como tú mencionabas, también todas las y los colegas que han tenido que irse del país por la misma intimidación. Y yo siempre me pregunto, ¿pero qué, o sea, qué va a pasar? O sea, ¿quién va a llenar este vacío? Porque sí es, o sea, sí es difícil, sí es una situación muy compleja. Sí, y bueno, en parte es también una reacción a lo que mencionabas al principio de fiscalizar. Porque al fin y al cabo en la prensa es ese cuarto poder, digamos, que mantiene el equilibrio, esos famosos frenos y contrapesos. Y sabes que me parece súper curioso y hasta irónico, que la misma gente que dice defender el republicanismo, supuestamente, ¿no? Y que, ay, sí, que Guatemala es una república, etcétera, y uno de los principios fundamentales de la república son los frenos y contrapesos y la separación de poderes. Y uno de los poderes, aunque no sea del Estado oficialmente, es la prensa. Y si van a querer callar a la prensa, entonces, ¿dónde está tu republicanismo de frenos y contrapesos y división de poderes? O sea, no, es puro postureo y discurso vacío al final. Hablando de esto, y si quieres pasemos a hablar de estos retos que está teniendo la libertad de prensa, más allá de estas intimidaciones, ¿has visto algo que tenga que ver con censura, por ejemplo? ¿Hay temas tabú prohibidos o hay algún consenso de qué temas son más riesgosos que otros en la situación actual, digamos, del país? Uy, yo creo que hay muchos temas que cualquier periodista actualmente por lo menos piensa dos veces, tal vez no siempre sobre si debería o no investigarse, sino cómo hacerlo de la mejor forma, cuáles pueden ser las consecuencias y si el medio en donde uno trabaja tiene la capacidad de poder responder en caso de un posible ataque. Los temas de corrupción, fijo, el Ministerio Público, lo que está pasando en ciertos casos, ¿no?, que tienen que ver con el Ministerio Público.
bueno, yo no sé si hay, o sea, se puede ver siempre cuando hay ciertos temas que comenzamos a publicar, de repente como que hay una ola así de ataques en línea que comienzan a subir y luego cuando ya te alejas del tema porque pasas a otro tema que tal vez no sé, no está involucrado con ciertas personas o ciertos poderes, otra vez bajan y luego suben. Entonces como que las cosas tampoco son, o sea, no es coincidencia, o sea, sí se nota que hay un patrón y es lo mismo, hay mucha como, bueno, no sé, como que si la gente no quiere entrar a debatir sobre el caso de José Rubén Zamora, pero si solo, incluso si uno no quiere entrar en detalle sobre el caso, pero si ves alrededor del caso lo que está pasando, o sea, hay demasiadas como cosas que llaman la atención, ¿no? O sea, 4 de sus defensores han sido procesados. Lo mismo estaba pasando en el caso de Virginia La Parra. O sea, entonces como que si uno no quiere entrar a ver en detalle, bueno, pero entonces cuestionar por qué está pasando eso, por qué hay esos patrones o esos como, como modus operandi que se repite en ciertos casos y no en otros, por qué solo se investiga ahora los que antes eran parte de una cierta oposición, porque yo no sé si se puede llamar específicamente como a un medio, o sea, de oposición, o sea, investigan casos. Si hay muchos casos en el gobierno actual, pues van a investigar los muchos casos que existen en el gobierno actual. Y lo más curioso que me parece es que, o sea, yo no sé cuántos, tal vez ni siquiera ninguna, de todas o de todos los casos que han salido, por ejemplo, en el periódico, ¿cuántos están siendo investigados actualmente por el Ministerio Público? Sí. O sea, sí se nota como una intención, por lo menos con qué casos proceden y cuáles no, y cómo están procediendo y cómo no proceden otros, que creo que vale la pena ver. Entonces, más que tal vez ciertos temas, que obviamente las hay, también hay ciertas personas que tal vez hay que pensar 2 veces, o tal vez somos muchos que pensamos 2 veces, creo que es más como también ver esos patrones de cómo se están llevando a cabo las cosas, ¿no? Sí, y esto también te hace pensar en la evolución de la censura, porque, digamos, antes la censura era por decreto, digamos, o en ciertas dictaduras la censura es, se cierra un medio, se prohíbe la circulación, etcétera, pero ahora la censura es por medio de esta intimidación, ¿no? O sea, porque es lo mismo, trato de disuadir a estos medios de sacar esta noticia, trato de intimidar a los periodistas para que esto no salga a la luz, pero al final el objetivo es el mismo que la censura, es evitar que algo se conozca por la población, ¿no? Ajá, porque también creo que se ha dicho muchas veces, incluso creo que de parte de algunas cuentas en redes sociales, ¿no? O sea, exilio o cárcel. Entonces, entre esas 2 opciones y cárcel en un sistema o un proceso legal en un sistema donde ya ni como que las reglas del juego están siendo como cumplidas, no es un exilio, o sea, no es un exilio voluntario, o sea, nunca va a ser eso. O sea, es o sea, te ves forzada a salir. Es una expulsión. Sí. Ajá. Y creo que eso es lo más grave, porque sí es una forma de tratar de callar, justamente porque ¿quién queda después? ¿Quién llena este vacío? ¿Y qué pasa con las y los periodistas que nos quedamos? O sea, todo el tiempo vamos a tener que confrontarnos con esa situación, ¿no? De qué puede pasar o cuál es el riesgo. Y tú mencionabas antes también sobre cómo va a reaccionar el medio en el que estás publicando, digamos, y eso me trae a otro tema que es el financiamiento, que definitivamente se habla mucho de medios independientes y de medios, pues, tradicionales, por así decirlo, y muchas veces el factor que distingue uno del otro es cómo se financia y a quién le tiene que rendir cuentas. ¿Cómo has visto el panorama, digamos, en este aspecto en Guatemala, de si hay un ambiente propicio para que surjan medios independientes? Yo sé que ha habido varios y trabajas para uno y hay otros más, aunque no tengan mucha cobertura, hacen un montón de periodismo de investigación y sacan a la luz noticias que los medios tradicionales no lo hacen. ¿Cómo ves ese panorama de financiamiento? Pues lo veo complicado, o sea, creo que eso sí, independientemente de la situación actual, creo que ser un medio independiente en Guatemala o en cualquier país creo que no es fácil. Los fondos son pocos, las iniciativas son muchas y eso es bueno, ¿no? Porque significa que hay un montón de gente, profesionales, muy comprometidas con hacer lo que hacemos, que es investigar y mediar y dar información, documentar, cuestionar.
Pero sí es complicado, o sea, hay pocos fondos y todo el tiempo estamos, no solo en, o sea, una cosa es como el contraviento actual en Guatemala político, el resto es tener que adaptar, yo no soy como generación tiktokera necesariamente, pero tener como que adaptarte a eso constantemente también, o sea, estás en competencia todo el tiempo con nuevas formas de yo antes solía escribir reportajes así o sea, de lecturas de que 25 minutos, o sea, ahorita, Sí. o sea, pero eso no es, o sea, eso no es problema de la audiencia, eso es problema mía, yo soy la que quiero que la información llegue, yo soy la que me tengo que adaptar, y eso sí tiene algo que ver también con el financiamiento, porque el financiamiento obviamente también toma en cuenta cuáles proyectos son sostenibles, y la sostenibilidad tiene algo que ver también con la receptividad de la audiencia, cómo te reciben, qué tan grande es tu audiencia. Entonces, eso de tener que adaptarnos, y antes tal vez era, que si yo, cada 2 años que teníamos como medio subirnos a otra ola de una nueva técnica, una nueva plataforma, ahora es una nueva trend cada mes y gente vieja como yo nos quedamos un poco así como, wow, tenemos que ver cómo hacemos, ¿verdad? Pero tenemos periodistas súper pilas que pues en nuestro equipo y en los otros medios que están, o sea, que nos están dando un gran ejemplo. ¿Y cómo manejas el equilibrio entre el financiamiento y la parcialidad? O sea, ¿se puede ser 100% imparcial? ¿Qué tanto afecta a quién te financia con el tipo de cosas que cubres y eso? Lo que pasa es que creo que a veces la gente como que lo tiene al revés, como que creen que alguien viene como que con una bolsa de dinero, así como si escriben sobre eso, les vamos a dar esto. Ajá. Cuando en realidad es al revés, o sea, somos medios independientes que tenemos una línea editorial definido que supongo que, bueno, en la página de nosotros de Quorum, pero también en los otros medios independientes, uno puede entrar a ver cuál es la línea editorial, por qué escribimos, sobre qué temas escribimos, cuáles son los grupos de la población que buscamos, y según esto uno va viendo que hay fondos que financian información verificada, periodística, investigada sobre ciertos temas, sin necesariamente ponerle una etiqueta sobre tiene que contener mínimo tal y tal y tal cosa. La línea editorial siempre es libre, pero son fondos que apoyan, no sé, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o derechos de las personas LGBTQ+, justamente investigación sobre corrupción, investigación sobre impunidad, este tipo de cosas que sí tienen algo que ver con mantener la democracia y que es justamente lo que hace que la prensa independiente hace que sea, ¿cómo se llama?, esencial para mantener un equilibrio en lo que se llama democracia. Se sigue hablando, o sea, ahorita vamos a tener elecciones aquí, realmente, o sea, no sé, es como un simulacro, es como... No sé, o sea, un ejemplo, me quedé impactada, y perdón que estoy saliendo un poco del tema, pero... Dale. Se valen las tangentes. Lo que pasa es que me quedé justamente con esa... Ayer hubo una... Encuesta. Un tema completamente aparte, pero esa balacera que te comenté, donde lastimosamente una persona muy cercana a mía pues se vio afectada indirectamente ahí. Pero, o sea, una cosa que me impactó tanto fue ver una foto de los bomberos, donde se mira... Una de las víctimas, lastimosamente la persona que falleció después de esa balacera, los bomberos y todos los niños de la escuela como detrás de esa cinta viendo. Y yo me quedé pensando, o sea, todo este juego que está pasando en las encuestas son importantes, las elecciones son esenciales para mantener una democracia, pero yo lo veo tan lejos de esta imagen que miramos todos los días. Lo veo tan alejada de la realidad de la mayoría de las personas. Y nosotros como prensa independiente deberíamos de poder, o sea, deberíamos de ser los que llenamos o vinculamos esto, ¿no? Pero se nota que, o sea, que no está pasando, porque ya no, o sea, ya es como, estamos como topándonos con un muro, todo es un simulacro de una democracia, y al final hace que por mucho que tratamos nosotros, pues no recibimos las respuestas cuando fiscalizamos. Si fiscalizamos a las personas equivocadas, entre comillas, pues nos intimidan. Lo único que podemos hacer es seguir haciendo lo que hacemos para informar a las personas y tratar de llegar a las personas para que tengan la información necesaria, para que ellos, no sé, para que todas las personas tal vez vean entre toda la ola de desinformación cuál es la información verídica.
pero sí estamos, o sea, sí son poderes como muy fuertes y sí, no sé, o sea, lo sigo viendo como un simulacro de una democracia donde seguimos como jugando al mismo juego sin que realmente sea... Sí, como Ajá. que las instituciones existen, en papel todo es la democracia, ¿no? Se siguen los procesos, pero de fondo hay mucho que hace falta, ¿no? Algo así Sí. interpreto lo que... Sí, perdón que me fui un poco por... Lo que pasa es que esa imagen me impactó tanto y lo veo como que si fuera en otro país, casi que, porque miramos lo que está pasando en redes sociales, las campañas, todos los TikToks de las y los candidatos, y yo así como, pero esta situación, estos niños que saben que esta foto se podría haber sacado hace 5 años, hace 10 años y hace 20 años, y nada ha cambiado para estas personas. Y yo la verdad tengo duda de que sí vaya a cambiar en el futuro. Con un cambio de presidente, sí, definitivamente. Y ahora que mencionaste tu tangente de esta imagen, esto me recuerda cuando todavía hacíamos radio y esto se llamaba Fíjese qué. Alguna vez entrevistamos a un fotoperiodista. Y una de las discusiones que surgió en esa ocasión tenía que ver con la dignidad de la persona a la que estás fotografiando. Y yo creo que eso, la dignidad en el periodismo, también tiene muchísimo que ver con cómo la gente recibe la información que tú le quieres llevar. Digamos, si te hubiera tocado cubrir esa noticia, ¿cómo la haces de una forma que sea digna tanto para las víctimas como para las personas que estuvieron ahí atestiguando ese evento? ¿Cómo ves tú ese tema de ética periodística en términos de cómo llevas la noticia a la población? Yo creo que depende muchísimo. Bueno, primero también porque hay como diferentes géneros de periodismo, ¿no? Hay colegas que sí se enfocan mucho más como en lo noticioso. Y bueno, es como, eso es todo un debate aparte. Lo que pasa es que siento como que se critica muchísimo, por ejemplo, eso de la nota roja. Y yo, o sea, yo entiendo, yo comprendo que si fuera mi familiar o una persona muy cercana a mía, como sentirse como agredida, en que casi que antes que yo me enterara de antes de que yo me entero de lo que haya pasado, ya todo el mundo ya vio una foto de tu familiar ahí. Pero al mismo tiempo, creo que también, bueno, no sé, como que cómo resolvemos eso, porque si no se cuenta, porque sí es una realidad muy, muy, muy dura que vive muchísima gente aquí en Guatemala, y en cualquier burbuja, en zona 15, zona 14, zona 10, tal vez no lo ven. Yo no sé si ayuda algo, obviamente no está ayudando como que mucho. A eso mi referencia de la foto antes, que eso podría haber sido una situación desde hace 20 años y en 20 años. Pero al mismo tiempo, tal vez sí hay algunas personas que también tienen como esa necesidad de que eso no puede pasar sin que nadie sepa. Bueno, eso es una cosa. La otra cosa, como que en lo personal, siempre cuando hacemos como coberturas o investigaciones, siempre como estar en diálogo con la persona, o sea, nosotros no estamos cosechando historias o testimonios. El testimonio, la historia, la información siempre pertenece o sigue perteneciendo a la persona que tuvo confianza para que tú contara la historia, para que tú cuentes la historia. Entonces, no sé, como que mantener siempre ese respeto a que cómo te represento mejor cuando agarro tu historia y lo cuento. Eso es como para mí una ética. Lo otro, también me preguntaste antes que no lo respondí respecto a eso de la imparcialidad. Es que es un tema que me parece bien curioso. Yo como tú dijiste que no eres periodista, pero politóloga, yo de formación soy antropóloga y tuve como entrenamiento empírico en el periodismo, pero como que hay esa idea de que la objetividad es importante, pero al mismo tiempo como una de las primeras pasos en la antropología es aprender, la objetividad es una ilusión, pero tenemos que aspirar a... Yo lo veo un cacho, sé que con los datos y la información tenemos que verificarlo como periodistas y eso es un gran trabajo y por eso se tarda un montón con cualquier cosa que hacemos porque lo queremos hacer bien. Pero sí tengo respecto a la ética y respecto a temas que investigamos, como que, no sé, yo recuerdo cuando comenzamos varias mujeres periodistas ya definirnos como periodistas feministas, un montón de gente. Entonces tú no eres periodista real porque no puedes ser objetiva.
Y yo me quedo así como, pero ¿será que, o sea, entonces tú tampoco lo eras, porque pero solo nunca te nombraste periodista machista, por ejemplo? O sea, tú escogías sí. hablar con fuentes hombres, expertos hombres sobre temas. Y ahí hay un sesgo también. Hay un sesgo enorme, y el feminismo no es como que busca una ruptura con la objetividad, lo que busca, a lo contrario, es una paridad y salir de este sesgo, ¿no? O sea, tratar siempre de que exista como una perspectiva y un respeto y un reconocimiento de que hay ciertos fenómenos que afectan de forma diferente en una sociedad como la guatemalteca, si eres mujer o si eres persona LGBTQ+. Entonces, con respecto a eso de la imparcialidad, como imparcial sí, pero la objetividad siempre se aspira, pero con datos y con verificaciones, pero el testimonio, al final, ahí sí, en cómo lo analizas, cómo lo interpretas en el contexto en el que estamos, creo que ahí es otro tema, ahí es como mantener como una ética de reconocer, tú eres mujer, entonces si tú viviste un fenómeno de abuso laboral, tal vez habían otros factores que te afectaron a ti que a tu compañero que era hombre, por ejemplo. Sí, definitivamente. Sí. Ahorita me enredé, perdón, pero... pero sí, tiene todo el sentido, porque al final lo que estás tratando o a lo que aspiras es a tener exactitud y veracidad en los datos, digamos. Sí. Pero al final yo creo que sí, todo el mundo plasma quién es de alguna forma u otra en lo que escribe, hace o produce. Y el lector también va a tener sus sesgos. Y sabes que esto, aquí me voy a echar yo también una mi tangente. Este es uno de los grandes debates que hay ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial. Porque los creadores o los que entrenan a estas inteligencias artificiales están haciendo un esfuerzo por evitar que la inteligencia artificial tenga un sesgo, pero a la hora de elegir los cuerpos de datos o la manera en que entrenan a sus inteligencias artificiales, a la hora de elegir esos criterios, no existe realmente un gran consenso sobre qué es objetivo y qué no es objetivo. Digamos, si tú vas con ciertos grupos o con ciertas personas, te van a decir que objetividad es una cosa y otras personas te van a decir que objetividad es otra. Y ese es el gran reto. Y una vez vi una entrevista con Sam Altman, el que es el CEO de este ChatGPT, de OpenAI. Y él decía que uno de los motivos por los que cuando tú usas el ChatGPT te dice como, puedes decirme si estoy siendo sesgado, digamos, si tengo un sesgo, es porque precisamente quieren recabar todos esos datos para ver si se logra un gran consenso sobre qué es sesgado y qué no, y qué tiene objetividad y qué no, digamos. Sí, es súper interesante este tema. Yo, o sea, nada que ver con la inteligencia artificial, pero hay un artista que es mujer trans, que comenzó hace como 1 año y medio un proyecto foto artístico, no sé cómo definirlo, pero es bien interesante. Cada día, desde que comenzó su transición su transición comenzó antes, pero su medicación de hormonas, se sube una foto a su perfil de Instagram donde está desnuda desde el ombligo hacia arriba. Entonces, conforme se va transformando su cuerpo con las hormonas, está midiendo cuándo Instagram considera que ya su cuerpo es suficientemente femenino para censurar sus pezones. Ajá. O sea, a mí o sea, todavía estoy como tratando como de digerir por qué es tan genial este proyecto en tantas maneras, porque ella sabe que el momento que es censurada es porque ya su cuerpo, por lo menos en ojos de esa como, no sé, como algoritmo digital de Instagram, ya no puede hacer eso, pero al mismo tiempo es una forma de visibilizar que es ridículo. ¿Por qué vas a censurar pezones de mujeres y no de hombres? O sea, no sé, cuestiona toda la lógica de cómo tenemos un sesgo, por ejemplo, de género y cómo se filtra a las instituciones o a las aplicaciones o cualquier cosa que creamos como seres humanos, ¿no? Tangente totalmente. Pero sí, íbamos a todo esto con el fin de decir que quizá no se puede tener una imparcialidad absoluta, pero sí se puede tener rigurosidad y exactitud en los datos. Digamos, las fechas son fechas, ¿no? Las medidas son medidas, y así nos vamos. Y luego,
Otra de las cosas, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, redes sociales, etcétera, ¿cómo ves el futuro de la libertad de prensa y cómo ha cambiado el juego desde que hay redes sociales? Porque yo recuerdo incluso hace años, cuando yo era estudiante en la universidad, se hablaba mucho del periodismo de calle con Twitter y la primavera árabe, por ejemplo. Y bueno, de allá para acá ya han pasado, ¿qué? 15 años, más, no sé. y esto ha ido evolucionando y rapidísimo. ¿Cómo ves el impacto de las redes sociales sobre la libertad de prensa y qué tan, digamos, qué tan favorable es y qué tan desfavorable en términos de que también se presta mucho para la desinformación y demás? Siento que es una pregunta muy grande. A ver, las redes sociales y su impacto sobre la libertad de prensa, bueno, una es que se puede instrumentalizar, ¿no? Para no sé, estos como bots que tiran no sé cuántas visitas a un sitio por segundo que hace que el sitio crashea, o estos ataques de cuentas anónimas o cuentas falsas, pero que están como robotizadas o no sé, que te atacan en línea. Es una forma de intimidar que puede tener el resultado de que algún medio, alguna persona decida ya no expresarse. Y es tan diferente a lo que pasó con la primavera árabe, ¿no? Porque ahí se supone que era justamente como un canal como para que la información llegara mucho más, o sea, de forma masiva. Y de repente hubo como ese levantamiento. Pero al mismo tiempo, ahora estamos, no sé, tal vez en Guatemala estamos como viendo el otro lado de la moneda, porque tal vez, no sé si la oferta es demasiada y no llega la información que debería de llegar, pero es casi como que no sé cuál es la palabra que estoy buscando, pero como que, no sé, como que si ya fuera suficiente solo pronunciarte en redes y estamos viendo que no. O sea, cada red es una burbuja y tu círculo en cada red es otra burbuja más chiquita. Entonces, siento que a la prensa independiente nos pone un reto enorme de ver cómo rompemos esas burbujas, cómo llegamos a audiencias más amplias. Y tal vez de no confiar, como también se hablaba un poco en 2020, cuando hubo esa como efervescencia de las manifestaciones en noviembre. No sé, como, ¿qué pasó después? ¿Por qué todo se quedó en redes? Pero puede ser porque la gente tiene miedo. No sé, pero definitivamente creo que hay una separación entre acción, o sea, la participación política en la calle y la participación política a través de opiniones, tweets, posts en Facebook, videos, TikToks, que, no sé, que está como separándonos o segregando a la sociedad guatemalteca de una forma nueva. Como que ya hay una realidad virtual, digamos. Sí, y como que se queda ahí, es difícil, donde antes tal vez había como un spillover, como que de información a red, a acción, ahora como que es más como una conversación entre las personas, medios, periodistas y audiencias en redes y viceversa, pero todas las personas que no alcanzamos, no porque no están en redes sociales, solo porque tal vez no nos siguen a nosotros. O sea, no sé, como que todo quedó como microsegregado de miles de otros niveles que no logramos como descifrar suficientemente todavía. Y otra vez porque estamos también en contra, o sea, en contra de desinformación o estas como cuentas falsas que se podrían ver que habían participado en algunas encuestas, que eran como cuentas de, qué sé yo, de Asia o sea... O sea, hay como que todo ese universo de posibilidades que se facilitó con las redes sociales también tiene esa como... Sí, o sea, por un lado facilita quizá porque hace más independiente el ejercicio periodístico o en parte más barato también porque con tu celular puedes hacer un TikTok, por ejemplo, o algo así. Pero así como dio más acceso a las personas que quieren investigar y pues publicar la verdad, fiscalizar, etcétera, también le dio más acceso a esas personas que quieren intimidar, desinformar, etcétera. Sí, los dos lados. Sí. No, sí, y no sé, yo siento que es tan interesante porque podemos, o sea, no sé, la realidad aquí, no sé, uno puede estar en zona 14, en la ciudad de Guatemala,
y a 5 minutos puede haber una colonia o sea, que son dos mundos distintos. Y esto también se refleja en las redes sociales. Y eso solo en la capital. O sea, el reto enorme es, bueno, aparte el departamento de Guatemala o otros municipios o los departamentos de otras partes del país. O sea, yo creo que esa segregación social que yo sí creo, o esa polarización social que uno mira entre las personas en Guatemala por miles de razones históricas, económicas, sociales, eso también se refleja en las redes sociales y hace que todavía no estamos hablando o sea, no estamos hablando todas las personas al mismo tiempo y teniendo ese como diálogo o debate por el bien común de un país que tal vez se debería de tener. Sí, y a veces digamos, esas burbujas se explotan tan fácil como en una cena familiar o yendo a hacer un trámite o algún mandado o algo así y hablas con alguien que está fuera de tu burbuja. O incluso a veces hablas con gente que crees que es de tu burbuja, pero al final no es. A mí me pasa todo el tiempo con mis compañeras del colegio, por ejemplo, que todavía somos amigas y yo llevo una semana viendo estos debates en Twitter de tal cosa, les comento algo a ellas y no tienen idea de lo que estoy hablando. O sea, ni siquiera saben de quién es la persona a la que me estoy refiriendo, que fue todo el gran debate de una semana en Twitter, digamos. Pero yo creo que justamente eso es el peligro, de creer que nuestra burbuja es así como son las cosas. O sea, si todos pensamos así, o todos vemos las mismas cosas, o todo nos afecta de la misma forma, porque todo el tiempo estamos como nadando en esa en como... la misma. Ajá. Y creo que es súper... peligroso, porque eso tal vez es lo que hace que todos estamos como dormidos porque creemos que estamos haciendo suficiente, no sé, y obviamente o sea, eso es mi opinión personal, pero como periodista es donde tenemos como que tratar de romper esto, o sea, llegar a otras audiencias más amplias, y buscar formas de comunicar que no es necesariamente como yo quisiera hacerlo, porque ahora hay temas que, o sea, también generacionales, ¿sabes? Pero buscar comunicar para que la información llegue y que la información sea verídica, confirmada, bien investigada, o sea, todos los principios del periodismo, pero rompiendo esa como burbuja de solo estar como predicando el coro, ¿no? Sí, es difícil. De hablarle a los mismos. Ajá. Que quizá ya, o ya te los ganaste porque te apoyan y replican tu mensaje, o ya te los perdiste porque son los que se dedican a intimidar, a atacar y demás. Sí. Pía, normalmente cuando tenemos estos programas de los miércoles o en Radio Eran Jueves, y hablamos de temas que no son coyunturales, etcétera, tratamos de dejar al público con recomendaciones de libros, de películas, etcétera. Yo te voy a contar un poquito las que fui viendo, porque en el tema del periodismo, aunque es ficción y no, bueno, esperemos que no sea así el futuro, es esta distopia que se llama 1984 de George Orwell. Y me encanta y lo vinculo con el periodismo en dos aspectos. En el primero es porque en este futuro que nos pinta George Orwell, ahí hay un Ministerio de la Verdad, no hay libertad de prensa, o sea, es todo lo opuesto a lo que estamos hablando hoy. El Ministerio de la Verdad dice cuál es la verdad y cuál no, y borra la historia y luego publica la nueva historia, y si cualquiera habla algo que no tiene nada que ver con lo que el Ministerio de la Verdad dice, pues es castigado, etc. Entonces ese es uno de los aspectos en los que lo relaciono con el periodismo, como una advertencia. Pero en el otro lado también es como la esperanza, porque el personaje principal de esta novela, que se llama Winston Smith, lleva un diario. Y él sabe que su diario nunca nadie lo va a poder leer. Él no lo va a poder publicar, no lo va a poder compartir, heredar, nada. O sea, él lo está escribiendo. Y en algún momento en sus dilemas piensa, pues, ¿por qué estoy escribiendo esto que nadie va a leer? Y por qué no solo lo piensa, ¿no? En vez de escribirlo. Y al final dice, bueno, lo escribo porque al escribirlo existe. Y para mí es importante que esto exista, aunque nadie lo vaya a leer y no se vaya a publicar. Y creo que eso es más o menos como yo veo en parte el periodismo. O sea, aunque quizá el impacto no es el que uno quisiera y desearía, y aunque quizá nadie llegue a leer alguna nota que sea importante, por lo menos la nota ahí existe, pues, y está, y se trajo de las ideas a la realidad. Esa es una de mis recomendaciones. Luego las otras son de películas.
A mí me gustó mucho una película, a pesar de que yo soy católica de crianza y me causa choque, pero hay una película que se llama Truth. No, tiempo, la que tiene que ver con el catolicismo se llama Spotlight, que es con Rachel McAdams, y trata sobre cómo los periodistas descubrieron todo el tema de la pederastía en Boston. Naturalmente, como te decía, como católica es un tema que cuesta un montón escuchar y saber la verdad al respecto y lidiar cómo concilias eso con tu fe, por ejemplo. Pero la película me parece maravillosa porque pienso que fue un ejercicio súper valiente en donde lo que tú decías al principio, se trajo a la luz un tema que era importante para la comunidad y que estaba escondido y quizá era tabú. Y en ese caso, pues sí se llegó como a una reacción que tuvo un impacto en las vidas de las personas más adelante. Esa es una de las que me encanta. Y la otra película que también es de periodistas es una que se llama Truth, que es con Kate Blanchett, que también es excelente, pero ahí es al revés. Digamos, ahí el dilema que enfrenta la periodista es que ella no fue del todo rigurosa con lo que publicó y le tocó ese dilema de cómo arreglo esto, digamos. Dos recomendaciones por si las pueden buscar por ahí, Truth y Spotlight. Buenas pelis sobre periodistas. Y si te das cuenta, ahora no me había fijado que las dos son periodistas mujeres, las protagonistas de las películas. Pues yo la verdad vengo un poco mal preparada para la parte de recomendaciones. Hay una que es una que me encanta, que no recuerdo el nombre, pero es sobre The Post. ¿Te recuerdas sobre toda la investigación sobre la que generó como la crisis política en Estados Unidos, que es con Meryl Streep? Ay, es que la vi hace demasiado tiempo, pero... con Tom Hanks. Gracias, Carlos. Pero se llama The Post. Sí. Va. Pues esa es una película excelente que creo que, visibiliza varias cosas, como que los riesgos y también esos cuestiones éticos que tú planteaste respecto a qué pasa cuando publicamos, cuáles pueden ser las consecuencias, y también para el medio y incluso para, no sé, cuando tocamos personas poderosas, no sé, es una película muy buena porque habla del trabajo periodístico, la ética y las consecuencias. La otra no tiene absolutamente nada que ver con el periodismo como tal, pero es una película que está en Netflix que se llama Don't Look Up, no mires hacia arriba, porque siento, no sé. Pero sí tiene que ver. Bueno, sí, lo que pasa es que me refiero más así como que siento que, o sea, como que el panorama social y político de Guatemala ahorita es un poco eso. Siento como que llevamos 5 años así como... Don't look up, o sea, como que miren hacia arriba, miren lo que está pasando, mire hacia dónde va la democracia y es como ver como un accidente de tráfico en slow motion, lo que está pasando en Guatemala y estamos a punto de que se culmine todo, ¿no? Este año, entonces, no sé, como que esa película de referencia... o sea, es entretenida, pero como que el mensaje es bien fuerte. Sí. O sea, la metáfora ahí sería como el cambio climático, ¿no? Pero es lo mismo. Se está alertando así con todas luces y nadie como que no actuamos, no pasa nada. Y los periodistas de ahí, de Don't Look Up, son... el típico que quiere solo como entretener, digamos, y caer bien y ser encantador y, digamos, no neguemos las cosas porque es incómodo mencionarlo, que es justo el tipo de periodistas que no necesitamos en estas situaciones. Sí, como que mejor no hablar de las cosas negativas porque generan como mal rating, no sé, pero sí, o sea, me parece que vale la pena verlo, pero con esta como lente de... piensa en lo que está pasando, lo que se ha dicho en los últimos años y no importa si estás de acuerdo con lo uno y lo otro. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con el autoritarismo. No es lo que se busca para una sociedad, para que algo pueda mejorar. Si uno está en una posición donde no necesita que se mejoren tus condiciones de vida, pues nítido, qué bueno, pero por lo menos mire afuera de esa burbujita que está pasando y que hay personas que antes estaban mal y que los últimos 2, 3 años, pues sus condiciones de vida hasta incluso empeoraron. Y si realmente se puede vivir con eso, creo que eso no tiene que ver con si uno piensa que está
derecha o izquierda, Ajá. no sé, eso es como condiciones de vida, empatía, sí, como responsabilidad de tomar responsabilidad como sociedad por el bienestar. Sí, y creo que ese es un buen criterio para esas personas que todavía no saben por quién va a votar o que está evaluando a los candidatos. Ese criterio de cómo actúa el candidato ante la prensa, qué tanto el candidato apoya la libertad de prensa, es esencial. Digamos, es un aspecto clave que tiene que marcar el chequecito y decir, este candidato sí favorece a Guatemala porque sí tiene una buena actitud hacia la prensa y es abierto y está dispuesto como a, digamos, a dejar que se le fiscalice, que se le cuestione y a que el pueblo esté informado y sepa que, digamos, cómo va su gestión, etcétera. Así que sí, me parece súper buen criterio para incluir en el listado de evaluación de candidatos ahora. Sí, sí. Ahorita me quedé pensando que siempre, perdón, no sé cómo vamos con el tiempo, pero Dale, solo me dale. quedé pensando que es que dentro como de la lógica de esa película que mencioné, de No mires hacia arriba, ¿ustedes no se recuerdan de esta entrevista que hizo Fernando Rincón con Yamatei antes de que ganara? Sí. Donde él va a dar la cara a la prensa si gana y no sé qué. O sea, literalmente parece como que si eso hubiera sido un sketch de algo que podrías ingresar en una película así, porque ganó, comenzaron los mensajes a la nación Con el la, COVID y ajá, eso. con la Ajá. COVID. Y desde ahí, o sea, no sé, como que yo, o sea, no sé, no se ha visto en ningún lugar que da entrevistas o esta su appearance con el spray antiperiodistas, cuando salió también al principio de la pandemia, donde no solo estaba como bromeando con un tema que nos pegó demasiado fuerte como país, o sea, esa enfermedad o la pandemia en sí, pero también como que una seña o sí, como una pista muy fuerte de cómo iba a ser su gobierno y así, efectivamente así ha sido, ¿no? O sea, la libertad de prensa sí ha ido como en decadencia durante el gobierno de Alejandro Yamatei, Sí. fijo, pero así como él alertándolo de bromas, pues, pero no fue una broma, o sea, es muy serio. Es serio, y el hecho de que ya no haya esos espacios, porque antes había conferencias de prensa, yo recuerdo incluso que había, después de reuniones de gabinete, aunque no hubiera espacio para preguntas y respuestas, por lo menos se comunicaba qué fue lo que se habló en esas reuniones de gabinete, etcétera, y ahora solo no. Sí, o que si se mira el trabajo que están haciendo los colegas de Somos el Combo, Marvin y Sony, o sea, que ellos sí están, o sea, buscando, cuestionando todo el tiempo o incluso comenzando a investigar qué es lo que pasa en la Secretaría de Prensa. O sea, no sé, las cosas son como demasiado obvias, como para simplemente decir como que no mires hacia arriba porque ahí está. O sea, no es normal tener un gobierno donde el presidente no da entrevistas y si las da es como así de, no sé, 10 minutos con una listita de preguntas o para medios extranjeros, incluso cuando sale de hacer sus viajes. Y que cuando habla a la población arremete contra la prensa, porque eso también fue lo que hizo en sus discursos, ¿no? Así que ya saben, elijamos un presidente que sí esté abierto a hablar con la prensa, que sí esté abierto a rendir cuentas, porque al fin y al cabo eso viene con el trabajo. Digamos, si estas personas están postulando para ser presidentes, deberían de estar conscientes de que una de las funciones que tienen que hacer es rendir cuentas. Así que busquen sus candidatos la actitud hacia la prensa y que sean candidatos que nos aseguren que vamos a tener libertad de prensa en los años por venir. Y bueno, nada más quiero darte las gracias, Pía, por esta conversación. Pía se une al equipo de Tangente, así que la vamos a estar viendo por aquí más seguido también. Y gracias a todos los periodistas en el Día de la Libertad de Prensa por la labor que hacen. De verdad, yo admiro la valentía y cómo se animan a hacer todas esas preguntas, a fiscalizar, a ir al fondo de los asuntos para que nosotros pues podamos saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Gracias a cada uno y cada una por su labor. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Tangente Podcast. Si no se quiere perder ninguno de nuestros episodios, suscríbase a nuestros canales en Spotify, YouTube, síganos en redes sociales y por ahí seguimos platicando. Muchas gracias. Adiós.